Buenos días, estudiantes del séptimo básico, espero que estén muy bien, que se encuentren bien en sus hogares. El día de hoy vamos a realizar la clase de retroalimentación respecto a la guía número 2 que envié hace un tiempo. En ella tenemos que abordar este proceso de hominización a partir de la unidad, cómo cambió la vida de los seres humanos desde sus orígenes hasta las primeras civilizaciones. Esta clase, por lo tanto, el día de hoy tenemos que comprender el proceso de hominización y además tenemos que estudiar las teorías de poblamiento americano. En historia, esto es fundamental para comprendernos nosotros mismos de dónde provenimos, cuál es el origen del ser humano como tal y por lo tanto dar alguna respuesta sobre nuestro origen y las posibles teorías que existen en, en este nuevo continente de América. Para ello vamos a estudiar la evolución, el nacimiento y evolución del ser humano. ¿Ya? Acá ustedes pueden observar cinco homo. El primero de ellos es el Australopithecus, seguido después de una evolución, ¿ya? Van a ir comprendiendo que hay cambios biológicos e históricos, ¿ya? Por lo tanto, el proceso de hominización no es solamente un cambio biológico del Homo, como en su especie, del Homo como tal. El Homo habilis, ¿ya? Que tuvo grandes diferencias, que se desprende del Australopithecus por tener mayor movilidad en su mano. El Homo erectus, que es una postura mucho más erguida del hombre y por lo tanto le permite comprender y tener una visión más amplia de su horizonte. El Homo sapiens neanderthal, ya que es más erguido que el Homo erectus, más alto y por lo tanto también tiene una mayor capacidad craneal. Todo esto va a ir respondiendo también a los cambios que se van dando durante la época en que el hombre va a ir evolucionando. Y tenemos al Homo sapiens y el Homo sapiens sapiens como tal, que seríamos nosotros, ya nuestra especie como tal. Todos estos cambios los vamos a ir describiendo a partir de esta clase y espero que puedan comprender con mayor claridad los conocimientos respecto a esto. ¿Qué entendemos por hominización? ¿En qué consiste este proceso de hominización? Bueno, es un proceso por el cual los primeros homínidos se transformaron en seres humanos. Y a partir de ahí, entonces tenemos a estos 5. Hay otras categorías muchas veces que se integran en algunos libros, ¿ya? Sobre estos homínidos. ¿Ya? Pueden ser subcategorías, pero más o menos está comprendido esta evolución y una evolución demasiado lenta, ¿ya? Para la vida humana. Sin embargo, nosotros ya la hemos podido clasificar a partir de restos arqueológicos. Ya los arqueólogos, los que están en expediciones científicas, han descubierto fósiles de estos homínidos y por lo tanto nos ha permitido ir comprendiendo a partir de exámenes cuál es su capacidad craneal, también a su vez cuánto tiempo ha perdurado el hueso en las profundidades de la tierra, ¿ya? Como pueden observar, estos cambios van a ir ocurriendo y se pueden comprender también la morfología de la cara, ya, para ir estudiando. Las características de los homínidos, ya. Ya los homínidos, una característica que lo hace particular sería la característica del bipedismo. ¿Qué significa bipedismo? Bipedismo tiene que ver con una persona, el proceso del homínido en transformarse en un ser de dos extremidades, que esté sujeto a dos extremidades y se pueda elevar sobre sí mismo, ¿ya? A lo que nosotros le llamamos dos pies. Tuvo lugar
1 millón de años ante cualquier desarrollo cultural en el mundo y se desplaza con mayor facilidad que los otros seres que habitan en la Tierra. ¿Cuál es esta facilidad que le propone el bipedismo? Es que tiene una mejor visión de su campo proyecta. Recuerden que estamos en la naturaleza, por lo tanto se encuentra con otros depredadores, está en un ambiente salvaje como tal, y esta característica del bipedismo le permite tener un horizonte mucho más lejano y también las manos libres, es decir, ya no depende de las manos para transportarse y por lo tanto puede utilizar sus manos para realizar otras actividades cuando se desplace. Y esto es una característica que lo hace ser diferente frente a los otros seres que habitan en ese entonces. Y esto también responde a un gran cambio de la estructura física. Aquí estos cambios son en un primer momento biológicos. ¿Ya? Cuando hablamos de biológicos, tienen que responder a las transformaciones que posee el propio cuerpo. Se evidencia una mayor unión entre los especímenes. Ya aquí empezamos a observar también otras características, pero ya cultural. Es decir, que el hombre, o sea, el homínido como tal, empieza a congregarse en grupos y esto le permite poder sobrevivir al ambiente de una mejor manera. Y también surge la necesidad de expresarse, ¿ya? Y esto también es cultural, una parte cultural y biológico también, de poder comunicar. Para poder comunicarse va a empezar a crear fonemas. Muchas veces estos fonemas son de tipo gutural, ¿ya? Para poder empezar a comunicarse entre sus pares y a partir de ahí es que va a empezar a surgir el lenguaje como tal, ¿ya? Si bien no es un lenguaje tan claro, pero estos son un primer momento para ir comprendiendo las características de este homínido. Y ahí, por lo tanto, observamos que el homínido antes se desplazaba sobre sus 4 extremidades y ahora lo puede hacer en 2. Esto es único en la especie. Las características del homínido. Tenemos varias características de este homínido. Uno, la liberación de las manos y la ampliación de la visión, que son radicales dentro de su naturaleza. El homo empieza a plantearse de qué es lo que puede hacer con sus manos, de acuerdo a lo que está observando. Y aquí empieza la técnica. Él puede empezar a elaborar productos, trabajos para sobrevivir. Es decir, que aquí ya, si bien en un primer momento el Homo habilis desprende su pulgar de su mano y esto le permite tener una mayor movilidad, el homínido como tal, en su género, eh, permite confeccionar productos, puede confeccionar flechas en un primer momento bien rústica en su primera etapa, pero lo que va a permitirle es crear herramientas. Y estas herramientas, por lo tanto, son aspectos históricos también, ya fenómenos históricos y culturales, y algo que es nuevo dentro de su categoría. El proceso de hominización también está con el lenguaje, y esto permite, por lo tanto, que la historia se transmita de generación en generación. El lenguaje, por lo tanto, va a permitir la comprensión de su naturaleza también. El hombre ahora va a poder describir los fenómenos que están ocurriendo a su alrededor en un primer momento. Y como yo les venía comentando, la tecnología que él va a poder confeccionar le va a permitir y va a tener mayor facilidad de elaborar sus productos a partir de esta característica del bipedismo. Y lo hace ser diferente a los otros animales, a los otros depredadores, porque además es un ser inteligente. Ya tiene otras capacidades que muchas veces son relegadas por... Y también acá podemos observar en esta imagen la diferencia entre el chimpancé y el ser humano. Hay muchas similitudes también
entre el chimpancé y el ser humano. Entre ellas también es la posibilidad de mover sus dedos ya con mayor facilidad, con mayor precisión, lo que tenemos características en común con nuestros parientes más próximos. Las primeras especies humanas. La separación de los primates antropomorfos se debió realizar aproximadamente hace unos 5 a 6 millones en el África ecuatorial, es decir, en el África que se encuentra próximo a la línea del Ecuador. ¿Ya? Recordar que este proceso de hominización se da en un proceso de grandes cambios a nivel climatológico, es decir, periodo de cambio en los climas, particularmente por los cambios sobre los polos. Hay periodos de glaciación. Ya todo esto son cambios que se dan de larga data. Hace 5 a 6 millones de años. Ya los especialistas no encuentran la exactitud del año, pero más o menos hacia esa época evocan las primeras especies humanas y provenientes de África. ¿Ya? Los primeros homínidos, primates que andan en dos pies erguidos, los Australopithecus, evolucionaron y se diversificaron, se expandieron por África. Y fue hace unos 1,5 millones de años cuando el género Homo salió de África y se expandió por Eurasia. ¿Ya? En la última oleada africana surgió el Homo sapiens, es decir, el hombre actual hace unos 200.000 años dentro de la temporalidad. El Homo sapiens, por lo tanto, debió superar sucesivos periodos de glaciación, lo cual contribuyó a marcar su evolución. Estos periodos de glaciación es donde el hombre empezó que tuvo que sobrevivir, también le permitieron tener cambios, modificar grandes aspectos biológicos como el pelaje y también su capacidad para desarrollarse sobre los diversos ambientes. Lucy es el nombre que se le dio al esqueleto de la hembra homínido Australopithecus afarensis, más antiguo encontrado en Etiopía. La migración, por lo tanto, del Homo sapiens. Ustedes pueden observar acá, esto es un mapa del mundo. Acá está América a su derecha y a su izquierda tenemos a África. África está en el mapa inferior acá a Europa o Euroasia. Esto sería Euroasia. Por lo tanto, el origen del Homo sapiens hace unos 200.000 a 250.000 años atrás se expande primeramente por África y luego se traslada al continente, porque durante este periodo también, producto del hielo, permite el traslado a otras partes. Y de esta manera hay diversas explicaciones también para explicar y comprender este traslado hacia los nuevos territorios. ¿Ya? Ejemplo, hacia el suroeste de Asia, parte de Asia, y cómo se va a ir trasladando finalmente a América. Las características de los homínidos son múltiples, ¿ya? Acá tenemos una tabla donde va a explicar las características de los homínidos. En esta tabla, en un primer momento tenemos el Australopithecus. Su cerebro, a diferencia del Homo habilis más pequeño, si ustedes van viendo la capacidad craneana, va a ir en aumento, ¿ya? Y esto también tiene diferencias, principalmente con su alimentación. El Australopithecus era omnívora, es decir, carne y hierbas. El Homo habilis tiene que ver con la recolección y la caza. El Homo erectus, cazador y recolector de frutos y raíces, ¿ya? El Homo erectus, de su diferencia es que se va a preocupar más bien de
recolectar raíces que son nuevos elementos, y el Homo sapiens también es un cazador como tal. El hábitat va a ir cambiando, como ustedes pueden observar, y también cambia la forma de la vida, pasando de ser nómada, es decir, de trasladarse de un lugar a otro, a asentarse a un lugar. Y cuando uno se asienta en un lugar es porque posee las características, el ambiente, para poder vivir sin tener que trasladarme. Y esto también tiene que ver con nuevos cambios, especialmente con el descubrimiento del fuego, ¿ya? La división del trabajo y un nuevo comportamiento cooperativo. El fuego permite, por lo tanto, transformar las condiciones durante en la noche, ¿ya? Le permite el refugio, mayor calor, y también le permite poder empezar a cocinar a sus em, animales. Todo esto va a ir en una evolución hasta que finalmente el Homo sapiens ya tiene algo más elaborado en cuanto hasta el entierro de sus muertos. Es decir, tiene una cosmovisión de la muerte, de lo que hay detrás de este mundo, que es totalmente diferente ya a sus anteriores. Este Homo sapiens, por lo tanto, es lo que nosotros actualmente ya somos, el Homo sapiens sapiens, dentro de esta categoría. La evolución de la especie humana, por lo tanto, ¿qué significa que el ser humano sea el resultado de un proceso evolutivo? Bueno, esta pregunta, ¿qué significa el ser humano sea el resultado de un proceso evolutivo? Tiene que responder, por lo tanto, a que nosotros tenemos un pasado, y por lo tanto que no nacemos, no somos Homo sapiens sapiens ni siempre lo hemos sido, sino que también hay nuestro antepasado, y para eso tenemos que comprenderlo, estudiarlo a través de la evolución biológica, de los aspectos biológicos y también culturales e históricos. Es decir, el homínido no se puede clasificar solamente en un cambio biológico, sino también tiene que comprenderse en la fase cultural e histórica. Aquí tenemos entonces a los 5 mayores categorías que pueden comprender de los homínidos. ¿Cuáles son las características de la especie humana? En primer lugar, el manejo y el dominio de la técnica como método de vida. La especie humana es capaz de realizar operaciones desde la perspectiva conceptual y simbólica. Es decir, nosotros no necesariamente tenemos que ver el amor para poder conceptualizarlo. Es un ejemplo, ¿ya? Nosotros podemos comprender lo que es bueno y lo que es malo, y no necesariamente es tangible, o sea, no necesariamente tenemos que observarlo para poder describirlo. Y por lo tanto tenemos un sistema de lenguaje muy complejo y sofisticado, ¿ya? Nuestro lenguaje tiene una gran cantidad de palabras, y cada una de ellas son diferentes, poseen su propio significado, y esto nos permite poder delimitar de mejor manera nuestra realidad. También tenemos un razonamiento abstracto, es decir, que nosotros podemos distanciarnos de nuestra realidad y empezar a pensar sobre otras materias. ¿Ya? Un ejemplo de ello también tenemos en las matemáticas, donde podemos abstraer nuestro pensamiento a realizar cálculos, operaciones, y la capacidad de la introspección, o sea, reflexionar sobre nuestra vida, y especulación sobre uno de los rasgos más destacados. Es decir, podemos proyectarnos sobre nuestro futuro, podemos realizar proyecciones a partir de lo que de nuestras características. El poblamiento de América es el otro tema que tenemos que abordar, y principalmente las teorías sobre las rutas del poblamiento americano. ¿Cómo llegó este hombre a habitar este continente? Son múltiples las respuestas que intentan dar los científicos. Comprender también que estamos en una etapa de glaciación. Esta etapa de glaciación ha sido denominada como el Pleistoceno, ¿ya? Y esta etapa de glaciación tiene que ver con una mayor capacidad de masa de hielo sobre los polos,
en el territorio de América del Norte, Europa y también de la Antártida. Y por lo tanto, esto empezó hace 1,8 millones de años atrás hasta aproximadamente unos 10.000 años. También se le conoce a este periodo como la era del hielo. ¿Ya? Posiblemente ustedes han visto películas relacionadas con esta etapa de glaciación. La fauna durante este periodo es totalmente diferente a lo que podemos comprender en la actualidad. Por lo tanto, en el continente americano, en este periodo sobrevivió una serie de fauna animales que generalmente podían almacenar una gran cantidad de grasa y por lo tanto le podían resistir al frío, como lo sería el mamut y el megateurión. Los distintos investigadores han podido explicar que esto es una megafauna. ¿Qué quiere decir? Que son animales mucho más grandes que lo que podemos comprender y observar el día en nuestra realidad actual. La aparición del hombre en el continente americano ya vendría a datarse del Pleistoceno, es decir, entre el 20.000 y 15.000 años atrás, parecido al hombre que conocemos hoy, con un gran desarrollo del lenguaje, de las creencias, una inteligencia, recolectando y siguiendo a animales, cruzó desde Asia. En esa búsqueda de animales, nosotros, las teorías más aceptadas es que provenimos desde Asia al continente americano. La paleontología, el estudio del tiempo prehistórico, ha podido determinar que el origen del humano se localiza en África, luego en Asia y consecutivamente el resto del mundo. ¿Cuáles son las teorías de este poblamiento americano? A continuación vamos a presentar solamente 4. Hay otras teorías, pero estas son las más importantes. Tenemos la teoría asiática de Alex Harlicka. Alex Harlicka, que es la teoría de poblamiento americano, donde esboza y explica este antropólogo que nosotros compartimos rasgos entre los habitantes de América y rasgos mongoloides, ¿ya? Que individuos asiáticos cruzaron el paso del puente de Beringia o el estrecho de Bering. Es un estrecho que se encuentra entre Asia con América del Norte. Y durante este periodo, producto de la glaciación, permitió el paso a través de hielo y también la disminución del nivel del mar, pudieron transitar a pie. Y por lo tanto, Alex Harlicka dice de que este traslado tendría un propósito de buscar alimento. Y en esa búsqueda de alimento vendría a migrar a un nuevo continente. También tenemos otra teoría que sería la teoría de Paul Rivet. Paul Rivet nos explica que esta es una teoría multirracial. ¿Qué quiere decir eso? Es que cuestiona a Harlicka, porque Harlicka solamente dice que provenimos de Asia, que es decir, monorracial. Harlicka postula esta teoría multirracial en donde además tendríamos viajes tardíos realizados por pueblos de Oceanía, los cuales manejaban buenas técnicas de navegación y por lo tanto habían llegado a nuestro continente pasando por las islas del Océano Pacífico y llegando finalmente al continente. ¿Ya? Oceanía se encuentra en otro extremo del Océano Pacífico, de nuestro océano, y desde allá habrían navegado hasta nuestro territorio. Y él, para poder justificar esta teoría, establece similitudes físicas entre los pueblos maoríes y los pueblos inca y quechua de la cordillera de los Andes. Otra teoría es la teoría australiana. El antropólogo Méndez Correa plantea que el poblamiento americano se debió a viajes realizados por pueblos australianos que bordearon la costa antártica para poblar desde el sur del continente. ¿Ya? Y esta teoría se basa en una relación entre la cultura de Tierra del Fuego y la Patagonia, que están en nuestro territorio, y con los aborígenes australianos. Y también él, para justificar su teoría, se basa en el tipo de sangre
ya las características físicas y algunas herramientas que pudieron tener en común. La teoría autóctona de Florentino Ameghino habla sobre, esto es una teoría que ha sido muy debatida y muy cuestionada, porque Florentino Ameghino propone de que en vez de pensar en que el hombre se trasladó a América, este siempre estuvo acá también. Teoría que los restos óseos habrían pertenecido a una era previa a la llegada de las personas que emigraron de los demás continentes. Es decir, que ya habría hombre en esta zona, ¿ya? Pero la crítica que se le hace a este autor es que los restos fósiles son más actuales de los que han encontrado en otras partes del mundo. Por lo tanto, ha tenido mucho descrédito esta teoría. Y por lo tanto, haciendo un mapa en torno a las teorías que nos explican, es que estas son en diversas teorías. Tenemos la teoría del estrecho de Bering, tenemos otra teoría de los pueblos oceánicos a América Central, también tenemos hacia América del Sur y otra la teoría antártica. Otro aspecto que deberíamos considerar dentro de la guía es las características de dónde proviene la datación arqueológica más antigua de América. Y en esta se encuentra los últimos estudios que se han realizado. Hemos podido considerar a el nombre de Monteverde. Monteverde es una zona próxima a Puerto Montt, en Chile, y un grupo de investigadores dirigidos por Tom Dillehay estableció de que encontramos fósiles hasta a 30.000 años antes de Cristo. Estos son los fósiles más antiguos que se tienen en la larga data, y por lo tanto se evidenció 12 tiendas hechas de estaca de madera y pieles de animales con restos de fogón. Y por lo tanto, restos orgánicos arrojaron de que tiene una antigüedad de 12.500 años, por lo tanto, los fósiles. Aunque solo son 1.000 años más antiguos que la fecha previamente aceptada, esto nos permite comprender y justificar una historia totalmente también que empieza a derrumbar algunas teorías, y por lo tanto nos permite comprender diferencias en cuanto al poblamiento. Es decir, si tenemos vestigios más antiguos en esta zona, también podría existir no solamente el paso del estrecho de Bering, puede cuestionar esa teoría también. Y por lo tanto finalizamos la clase de hoy. Espero que estén bien. Cualquier duda que tengan me pueden realizar la pregunta al correo de curso. Lo extraño mucho y espero que se encuentren bien. Saludos a todos.